de hoy para volar mañana. Dar es compartir el alma. Yo quiero paz de nuevo y de nuevo paz en mi corazón, en mi corazón. Yo busco la paz. Y aunque llueva hoy, yo voy a despertar. Y aunque llueva hoy, volaré mañana. Sean todos muy bienvenidos al capítulo 254 de Contacto Cósmico y Celestial, ex contacto pleyadiano. Aquí quien les habla es Lian. Te invito a escuchar a Alejandra Riquelme, una gran canalizadora y conectora con las altas esferas, terapeuta en flores de Bach y capacitada en LNT, la nueva terapia. Te invito a discernir, a compartir, siempre sintiendo con el corazón. Y te envío abrazos de luz, tu amiga Lian. Hola amigos de Contacto Cósmico y Celestial, ex contacto pleyadiano. Aquí quien les habla es Lian. Y hoy día tengo otra maravillosa invitada para hablar de los temas que hablamos en mi canal. Hablamos de la ascensión, de la transición, de los cambios planetarios, del cambio interno y sobre todo del despertar de la conciencia súper fuerte que estamos sintiendo todos nosotros, sobre todo las semillas estelares, que estamos activas y despiertas y estamos atentas y atentos a estos cambios internos, cambios externos, a todo nivel. Y como esto es una investigación, yo no me voy a cansar de siempre tener grandes invitados acá y seguir preguntando para saber mucho más sobre este tema que está tan controversial, es tan misterioso y de repente se mete por aquí y por allá algunas verdades a medias o mentiras a medias. Entonces, para seguir como escarbando esta investigación maravillosa que estoy haciendo, siempre traigo a grandes invitados y en este caso tengo a una amiga preciosa chilena, Alejandra Riquelme. ¿Cómo estás, Alejandra? Te envío un abracito. Hola Lian, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por esa presentación, por lo de maravillosa. Bueno, contenta de estar aquí en tu canal, compartiendo con tu audiencia. Fantástico, Alejandra. Vamos a ir al tiro a las preguntas. A ver, bueno, yo estuve investigándote un poquito. Sé que tú eres un ser que conecta con las altas esferas desde hace varios años, conectas con seres de la luz, conectas con el Consejo Pleyadiano, con seres estelares. Y cuéntame un poquito, brevemente, ¿quién es Alejandra Riquelme en el mundo espiritual y desde cuándo conectas con las altas esferas? Bueno, Alejandra Riquelme es el personaje. Es la terapeuta hace ya 11 años aproximadamente que comencé en este mundo holístico. Comencé más que nada por un tema personal. Fue un momento muy difícil que yo estaba transitando. Fue como un renacer el que me hizo acercarme a todo este tema de las terapias holísticas y todo eso. Y fue como un cambio enorme en mi vida. Sin embargo, yo siempre desde muy pequeñita siempre tuve como un sentimiento de no pertenencia, siempre me sentí rara, entre comillas. Siempre era la rara del curso, era como muy calladita, era muy introvertida, me gustaba mucho mirar a las estrellas y siempre tenía como una fijación de mirar a las estrellas, sabía que había algo más
tenía como esa sensación interna, siempre, siempre. Y desde pequeñita también tenía muchos déjà vus, que yo no entendía qué era eso. También me conectaban, o sea, me confundían mucho con otras personas y yo decía, ¿por qué me confunden? Y en el sentido de que ahora entiendo por qué, porque yo soy un alma muy vieja y tengo muchas encarnaciones. Entonces, mi cara le suena a muchas personas. De hecho, cuando conozco a alguien me dice, oye, yo he visto tu cara, me suena tu cara. Eso es porque somos almas que tenemos muchas encarnaciones. Por lo tanto, nos encontramos con distintos hermanos siempre. Y bueno, en este mundo holístico empecé, como te comentaba, el año 2011 aproximadamente. Sin embargo, todo este paradigma que conocemos se me cayó mucho antes, mucho antes. Comencé a tener mucha información de todo este tema, digamos, de conspiranoico, en relación a, por ejemplo, quiénes nos controlan, quién controla toda esta Matrix, y todo eso se me cayó mucho antes, mucho antes. Toda esa información ya de a poco la fui procesando, porque igual es muy fuerte darte cuenta de que todo lo que vemos y todo lo que existe está manipulado y controlado, y que prácticamente somos unas marionetas que estamos siguiendo lineamientos que son prácticamente producto de la ingeniería social de la que somos víctimas, entre comillas. Entonces, todo ese mundo de paradigmas se me cayó hace mucho, mucho tiempo. Fue fuerte, como te digo, porque emocionalmente a mí me impactó mucho, mucho, mucho. Y hubo un tiempo que me cerré a todo eso y ya no seguí investigando más, porque yo soy muy curiosa, soy muy ascendente Géminis, soy muy curiosa, me gusta investigar, siempre estoy como buscando más información, siempre he sido así, siempre de pequeñita. Y cuando llegué a este mundo holístico, claro, cambió todo mi mundo, digamos, a nivel de conocimiento. Yo siempre fui muy mental, siempre me comía los libros, era buena para leer, me gustaba mucho también todo lo que es empecé con la práctica de Kundalini Yoga, en la parte física, me encantaba hacer porque me bajaba mucho las revoluciones, era como mi dosis de tranquilizante porque yo era muy, muy mental, entonces era una mente muy, siempre estaba como pensando muchas cosas, entonces era como muy, todo el rato era como la rumiación mental era muy, muy fuerte, y lo que me ayudaba a bajar eso era la Kundalini Yoga, me ayudaba muchísimo. Estuve a punto de ser instructora hasta que un día mis maestros me dijeron, tienes que ser Sikh, te vamos a llevar al camino del Sikh. Yo dije, ¿qué es eso? Y ahí me di cuenta que es un dogma religioso que hay que seguir, y yo la verdad es que nunca, jamás estuve, digamos, de acuerdo con ningún dogma, ninguno, de ningún tipo. Siempre mi alma como que me llevó a ser muy claro en ese sentido, nunca seguí ni ideologías, ni dogmas, de ningún tipo de nada. Cuando ya me decían que era una regla que tenía que seguir, no, o sea, olvídalo, no. Y bueno, como te digo, comencé en el mundo holístico cuando empecé a estudiar terapias naturales, que era una carrera profesional en aquellos años que se impartía. Eran 3 años de estudio donde tú aprendías distintas técnicas, Reiki, flores de Bach, masoterapia, masaje shiatsu, aprendías también todo lo que es aromaterapia, bastantes cosas, theta healing, varias técnicas, ¿ya? Pero yo siempre tuve como mi favorita, y mi favorita, y de hecho fue la que me ayudó a salir de una depresión muy fuerte, fueron las flores de Bach. Para mí era muy sanador,
y me ayudaban muchísimo. Y bueno, luego de eso, cuando ya terminé la carrera, siempre resoné con determinadas técnicas que eran mucho más mentales, las cuales yo, por ejemplo, podía comprobar que era, por ejemplo, las flores de Bach eran sanadoras porque tenía, no sé, porque la esencia tal tenía determinada, digamos, forma para ayudar a determinado arquetipo. Siempre tenía como un respaldo científico, entre comillas, para poder darle a la otra persona, pero nunca resoné con las terapias energéticas. Por ejemplo, Reiki, yo nunca hice, nunca lo apliqué. Siempre le tuve mucho respeto, porque todas esas cosas energéticas, había algo en mí que me decía que no, como que ponía una, no sé si como una resistencia, pero había algo en mí que me decía que no, que todavía no. Y bueno, la primera experiencia que tuve con los seres, con los hermanos de luz, fue en una iniciación de Reiki. Fue muy bonita. Y bueno, eso pasó como casi inadvertido, porque no fue algo tan importante para otros, pero para mí sí, porque nunca había tenido un contacto con ellos. ¿Y qué edad tenías tú? Ya era mayor ya, tenía 30 y algo, 30 Si y no te molesta, ¿me puedes decir qué edad tienes tú ahora para calcular más o menos? 40. Ahora tengo 47, voy a cumplir 48 pronto. Yo voy a cumplir este año 50, así que no te preocupes. Estoy a punta de los 50, sí. Bueno, y en ese entonces fue como mi primera experiencia, la iniciación de Reiki, como te comentaba. Fue muy bonita. Y después de eso ya no tuve ningún contacto con nada, pero siempre había como algo que me llamaba la atención. Siempre tuve ese, como te comentaba, ese cuestionamiento de que había algo más. Y siempre creí en la vida, que no somos los únicos aquí, ¿no? En la Tierra, o sea, es imposible. Entonces, bueno, después de eso me seguí formando en distintas técnicas. Siempre siempre he estado en esa búsqueda, bueno, estaba en esa búsqueda de encontrar respuestas a muchas preguntas que tenía. En ese intertanto pasaron muchas cosas a nivel personal en mi vida. Se me fue mi mamá cuando yo tenía 28 años. Tenía muchos conflictos con mi papá, con mis hermanas. Tenía como siempre mi vida fue como muy conflictiva, desde la niñez hasta esa edad, más o menos los 28 años. Pero cuando se fue mi mamá, fue como una época en la que como que todo se empezó a esclarecer, como que todo empezó a abrirse, todo un mundo nuevo. Y eso me llevaba a mí como ser a buscar respuestas, a tener como mayor, de alguna forma buscaba algún consuelo como para mí, de saber para qué vivía determinadas situaciones, y ahí también me daba cuenta de que todas esas situaciones tenían algo de aprendizaje en el fondo. Entonces, eso me ayudaba a mí como a ir como trascendiendo todas esas etapas, pero a la vez también iba aprendiendo mucho de que yo tenía como una forma de aprender de todas esas situaciones. Tenía como algo más, era tan fuerte, que tenía una fortaleza tan grande que yo no sabía de dónde venía. Y ese cuestionamiento permanente que tenía siempre era como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora para qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué? ¿Dónde voy? Siempre era así, como un cuestionamiento permanente. Y bueno, cuando me empecé a formar en distintas técnicas, con hice muchos cursos con Alejandro Jodorowsky, hacía talleres cuando él venía acá a Chile, que ya no los hace. También hice un diplomado en bioneuroemoción.
con Enrique Corbera, también hice un diplomado en ancestrología, y así cada vez iba como formándome más y más y más, pero me daba cuenta de que todo era mental, de que todo si bien era una forma de ayudarme a mí, de autoayudarme, de ir viendo qué era lo que yo tenía que seguir sanando, y también me daba cuenta que es un sinfín de cosas, porque en el fondo cada vez vamos viviendo más cosas que más nos dicen que tenemos que seguir reparando en nosotros. Entonces, y más cuando tienes como una infancia muy complicada, una vida que es un poco compleja, uno lo ve, lo veía así, pero ahora yo no. O sea, si no fuera por todo lo que viví, no estaría hoy viviendo lo que soy. Y cuando me di cuenta que todas estas técnicas si bien me ayudaban mucho, sobre todo la bioneuroemoción, a gestionar a nivel emocional todo lo que yo iba sintiendo, cómo me iba sintiendo, para qué era esta situación, me ayudó mucho a autoobservar. Y esa forma de autoobservación me daba cuenta que era muy útil, sobre todo cuando había muchos conflictos. Y la cuestión es que todo esto, bueno, me llevó siempre a tener buenos trabajos. De hecho, trabajé para Enrique Corbera Institute. Estuve trabajando 2 años en el instituto de Enrique Corbera como asesora formativa, y ahí yo conocí a una persona muy especial. Ella era mi jefa en ese entonces. Y resulta que llega un minuto en el que le digo a ella: ¿sabes qué, Paula? Yo ya no quiero seguir trabajando más porque siento que ya se cumplió un ciclo, y además tengo a mi marido que está enfermo y resulta que tengo que atenderlo, por lo tanto no puedo estar todo el tiempo trabajando. Y me dice: ¿qué le pasa a tu marido? Y yo le digo: no, tiene un problema en la médula, está súper complicado, no puede caminar, no puede sostenerse en pie. Y me dice: Ale, yo te puedo ayudar con una técnica que aprendí el fin de semana pasado, me dice. Y me empieza a contar su experiencia, y yo quedé maravillada. Yo dije: esto es lo que necesito. Y curiosamente ella también renunció la misma semana que yo renuncié al trabajo, ambas renunciamos. Y ella se volcó a este mundo totalmente distinto, y también me arrastró a mí, porque en ese entonces, bueno, fue justo en el tiempo ay, no le quiero decir... Lo del año 2020. Sí, Ya. eso. En donde no podías viajar a ninguna parte, qué sé yo. Bueno, entonces no podía hacer la formación en España porque solamente la impartían en España. Y esperé durante 2 años hasta que llegaron a México. En esos 2 años también estuve trabajándome mucho. Todo ese tiempo de encierro que tuvimos me sirvió mucho para trabajarme internamente, trabajando con registros akáshicos, trabajando con muchas otras terapias que yo no conocía, pero yo me estaba terapiando. Ese tiempo sirvió para eso. Mientras esperaba que llegara esta formación que llegó a México, y yo dije: bueno, si llegó a México es mi oportunidad de poder hacer esta formación. Viajé a México y ahí me cambió la vida. Ahí fue como otro espectro del mundo holístico que yo no conocía, que fue la parte de, digamos, sanación cuántica. Todo lo que es el mundo cuántico, que está basado en la física cuántica. Y cuando hice esta formación, así como que fue un cambio rotundo en mi vida. O sea, yo te digo, fue de 180 grados. Me cambió todo. Es
yo le recomiendo esta formación a todos quienes puedan hacerla, que la hagan, porque es maravillosa. Bueno, y después de eso, lo más bonito de toda esta formación es que tiene la autosanación, ¿ya? Entonces la autosanación es maravillosa porque tú puedes trabajar lo que quieras con esto, ¿ya? Entonces empecé a trabajar mucho la parte emocional mía, qué sé yo, y un día estaba haciéndome la sesión de autosanación, estaba empezando a hacerme la sesión de autosanación y me tumba al suelo, porque esto es, digamos, una frecuencia que a ti te hace hacer determinados movimientos, qué sé yo. A mí la energía cuántica me mueve mucho. ¿Cómo se ¿ya? llama la técnica? Es un video que tú me enviaste, ¿no? Sí, se llama la nueva terapia, La nueva terapia, ya. método de sanación cuántica. ¿Cuánto sí. tiempo estudiaste esta terapia para aprender, para empezar ya a autosanarte a ti y a los demás? ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando en México? Son 4 días de formación, pero son Perfecto. 4 días intensos, o sea, Cool. tú no paras. Desde que Ujú. llegas hasta que te vas, yo terminas reventada, porque es demasiada la energía que se trabaja y que se mueve, Ujú. y es muy, muy potente, ¿Tú de viajaste a verdad México a que tomar el curso o lo hiciste online? yo viajé a México, Ujú. Ok. sí. Es que no se imparte online, es imposible que se imparta online porque el creador del método te entrega una frecuencia y tú con esa frecuencia trabajas, ¿ya? Y bueno, la cuestión es que cuando empecé a hacerme autosanación, estaba en esa tarde, me tumba al suelo. Era una de las tantas sesiones que yo ya tenía, ya venía practicando en mí la autosanación varios meses, ya venía como sobre los 5 meses más o menos que venía trabajándome yo primero para poder aplicarlo en otros. Y la cuestión es que de repente ya estaba tumbada en el suelo, miro al cielo y veo una esfera redondita, como de luz, así, una esfera como de luz. Yo pensé que era el reflejo de alguna medalla que yo tenía, de hecho, lógicamente pensé y dije, a lo mejor es la medalla que tengo, y me di cuenta que no era la medalla, la hice hacia atrás y seguía ahí la esfera. Y de repente siento que esta historia yo ya la he contado, pero para quienes no saben, y de repente siento una voz que me habla telepáticamente. Y me dice, soy Nevadón. ¿Sabes que tengo una información? Te lo voy a decir súper rápida y súper corta, pero para que me sigas hablando de esto de Nevadón. Yo he conocido a ¿Ya? varias personas y he hecho una investigación ardua de 4 o 5 años, donde cuando un ser se dice llamar Nevadón, es imposible que te hable porque no es un ser, Nevadón es un lugar, es nuestro universo local. Entonces, ¿no será que te habló Micael de Nevadón? Sí, sí, Listo, síguenos contando. Y tú sí, sí. estabas, la pregunta que te había hecho, ¿tú estabas dentro de tu casa o en el jardín cuando dices miraste en el cielo? No, estaba en mi casa. En Perfecto, mi y ahí casa, viste la esfera. claro, en el comedor, y ahí vi la esfera y me empieza a hablar. Y yo no conocía a Nevadón, o sea, no tenía idea quién era. Pero automáticamente le respondo telepáticamente y le digo, ¿qué haces aquí? Y fue como una sensación muy, como si ya lo hubiese conocido, como que ya lo conocía, no sé cómo explicarlo, porque fue como muy, muy cercana la conexión que tuve. No sé, no sentí miedo, sino que fue como que sentí la energía y, me sentí tan tranquila, como te digo, muy cercana, como que yo sabía que era algo bueno, algo bonito. Y yo de la nada le digo, por favor, llévame a casa.
Y cuando le digo esto, me cierra los ojos, yo cierro los ojos automáticamente y veo, Lian, mi hogar en la otra dimensión. Y eso fue tan hermoso porque yo, o sea, no es que tu mente esté actuando en ese minuto, es una sensación, es un sentir que tú tienes. Y lo que vi fue unos portales enormes, así, enormes, dorados, pero eran gigantes, eran no sé cuántos metros serían, eran gigantes, eran dorados, dorados. Todo era dorado, las edificaciones eran edificios de cristal dorados, hermosos. Y yo cuando veo eso, Lian, oh, siento una emoción, de hecho todavía me emociona cuando lo recuerdo, me palpita mucho el corazón. Eh, y, y de repente veo un ser, digo un ser porque no era una persona, era un ser como etérico, pequeñito, y era yo, pero mi ser estelar, digamos en esa dimensión, pequeñita. Y cuando veo eso le digo, por favor, llévame a casa, quiero regresar a casa. Y yo me pongo a llorar de emoción y le empiezo a suplicar, por favor, llévame a casa, por favor, por favor. Y él muy amoroso, era una energía tan hermosa, me dice con una paz y una tranquilidad, no, me dice, tú ya estás en casa. Tú decidiste encarnar aquí, me dijo, y tienes una misión que continuar. Ve y sé mi luz. Y me dijo eso y yo como, ¡guau! Me pongo a llorar, pero de emoción y de entendimiento, porque logré comprender muchas cosas que yo como que automáticamente, así como que me hizo comprender muchas cosas de mi niñez, de todo mi cuestionamiento. Yo dije, claro, ya estoy en casa. Siempre hemos estado en casa. Entonces fue como, Sí, dime. porque somos multidimensionales, entonces quizás una parte de ti ya está allá, pero te Eso. fractalizaste y estás acá. Lo mismo que también estamos en la 4D, estamos en el cuerpo astral. Pero claro, como Claro, uno acá está con el velo y uno no tiene el recuerdo de nada, entonces como que lo único que quiere uno es volver a casa. O sea, me he sentido súper exacto. identificada con todo lo que has dicho. O sea, yo soy como igualita a ti, toda la historia, como menos los estudios, pero con esa emoción, ese sentir, me siento sumamente identificada. Le preguntaste a este ser, no sé si más adelante, di misión, no, pero sigue contando tu historia. ¿Cuál es tu plan de alma y tu misión acá? ¿Pudiste averiguar No, eso? no, nada, porque yo en ese minuto no sabía nada, Alianza, yo nunca, como te digo, ni siquiera conocía a Nevadón, no sabía quién era, no tenía idea, no, nada. Entonces fue como muy chocante, fue como sorprendente, fue como una emoción tan, me embargó una emoción tan grande, pero como dices tú, es como volver a reencontrarte con tu origen, con tu verdad, con tu hogar, con el recuerdo. Eso fue tan impactante para mí que yo esa tarde me quedé en shock y lloraba y lloraba y lloraba, pero de emoción, era como, por fin entendí muchas cosas. Y bueno, después de eso, las siguientes sesiones que tenía de autosanación, también me daba cuenta que estaba comunicándome telepáticamente porque escuchaba que me hablaban, pero yo no sabía lo que era una comunicación telepática, no tenía idea de nada. Y bueno, después de eso, fue a la semana siguiente, creo, no me acuerdo bien, pero en esos días fue como muy fuerte el trabajo de autosanación. Estaba trabajando mucho mis linajes, por ejemplo, ancestrales, y eran muy fuertes las sesiones, eran muy potentes, muy fuertes. Y como que liberé muchísimo.
Y yo creo que eso fue lo que me ayudó a que llegara la fecha indicada del portal del 11 del 11, cuando yo comencé a canalizar. Esa noche empecé a canalizar. Perdón, ¿estamos hablando hace 11 años atrás? ¿O esto fue hace cuánto? No, el 11 del 11 del año pasado. Ah, ya, o sea, tú empezaste a canalizar hace como un año, se podría decir. Perfecto. Exacto. Síguenos contando. Bueno, cuando llegó esta fecha, estaba cercana a esta fecha del 11-11, yo seguía haciendo formaciones, me empecé a como informar, me empezó a llegar información de seres contactados, ¿ya? Empecé a seguir a Ariel León, me llegaba mucho, resonaba mucho con su información, empecé a hacer formaciones también con Azrael del Mayor, también, que es un contactado pleiadiano, y el día 11 del 11, sin nada, yo estaba en mi cama, de repente, esto fue en la noche, a las 4 de la mañana, estaba mi marido al lado, yo me despierto, siento como una energía muy fuerte, como que vibraba todo mi cuerpo, ¿ya? Y empiezo a sentir una energía. Mi cuerpo energético se activa, ¿ya? Con esta terapia que yo hago, eso pasa, se me activa el cuerpo energético, porque trabajo con mi cuerpo energético. Por mi cuerpo energético pasa la frecuencia de la fuente creadora, padre, madre, y yo soy como un puente donde pasa esa energía. Y esa energía es la que hace el trabajo, no soy yo. Pero, digamos, pasa por mí esa energía. Entonces sentí la misma sensación que cuando yo hacía autosanación, de activar, sentir mi cuerpo energético activarse. Y yo dije, qué raro, porque hoy día no había ninguna programación de sesión, no había nada. Fue como muy extraño. Y de repente empiezo a escuchar que me habla. De nuevo. Y me dicen, estamos aquí porque necesitamos que tú te comiences a alinear con otras frecuencias. Yo dije, ¿qué frecuencias? ¿De qué me hablan? No tenía idea. Y en eso me empiezan a mover. Yo soy muy kinésica. La energía me mueve mucho. Yo me muevo muevo las manos, muevo los pies, se me mueve todo el cuerpo. Soy muy, muy kinésica. A todas las personas cuando reciben esta terapia, les pasa algo. O se mueven mucho porque la energía libera a través del movimiento involuntario, porque todo esto es involuntario, o libera emocionalmente, o también hay un despertar muy grande, empieza un despertar de conciencia, ¿ya? Así de potente es la terapia. A mí me mueve mucho. Y la cuestión es que yo empecé a asociarlo a la terapia. Yo dije, ¿es esto la terapia? Mentalmente empecé yo, porque la mente, viste, que empieza igual a rumiar, y ellos me dicen, no, somos tus hermanos de Pléyades. Y en eso yo empiezo a hablar en lenguaje de luz. Mi marido, que estaba al lado, recuerdo que él se levanta al baño, me queda mirando como pasmado así, pero como diciendo, ¿ya hasta qué le pasa? Porque fue como demasiado sorprendente verme así, o sea, y yo no le podía hablar porque estaba hablando en lenguaje de luz. Entonces, cuando estoy en ese estado, mi mente no funciona. Solamente funciona mi sentir y nada más. Bueno, y ahí entonces esa noche fue como la primera canalización que tuve. Me hacen escribir. Te digo, me hacen escribir porque me senté en la cama, tomé un cuaderno que había en el velador, sin saber nada, y empecé a escribir. Y no eran cosas mías. Yo empecé a escribir, escribía sin parar.
hasta que a todo esto ya eran como las 6 de la mañana, qué sé yo, ya estaba amaneciendo. Y me sentía súper energética, no tenía sueño, no tenía nada. Era como que me hubiesen activado así un shot de energía. Y esa fue la primera vez que yo empecé a canalizar, y de hecho tengo la primera canalización, o todas mis canalizaciones las tengo transcritas ahora. Y ahí me di cuenta que eran ellos. Y al día siguiente vuelven. En esta primera canalización, tú no hiciste meditación, nada, tú escribiste. Nada, Ya. nada. ¿Y tú sentías una voz dentro de tu cabeza? Sí. Ya. ¿Y tú puedes resumirme así, quizás en un título, de qué te hablaron esta primera vez los pleiadianos? La tengo aquí, la canalización. Si quieres te la leo. ¿Sí? Vamos por partes. Sí. ¿Tienes ganas de leérmela? ¿Sí? Ya. Sí, Quedan dos. porque para mí es la más completa.